Buenas noches a toda la teleaudiencia de Astrociencias de Ecuador. Estamos aquí una vez más para pues cerrar con broche de oro a la Semana del Espacio este día o esta noche con un invitado de lujo. Se trata de Eduardo Salgado, astrofísico, divulgador científico e investigador educativo, con más de 25 años de experiencia en diseño, monitoreo y evaluación de proyectos. Asimismo, ha sido docente e investigador en varias universidades de Ecuador y el exterior. Ha colaborado en evaluaciones nacionales e internacionales a gran escala de la calidad educativa. Fue director ejecutivo del INEVAL entre los años 2020 a 2022. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Evalúa SAS y preside la Fundación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología FACT. Sus líneas de investigación principales son modelos de tasa de formación estelar de galaxias Wolf-Rayet y evaluaciones educativas a gran escala. Posee estudios a nivel posgrado en física, astrofísica y metodología. Se siente orgulloso de haber podido ayudar a salir de la extrema pobreza a 60 familias de Copche Alto en la provincia de Chimborazo. El micrófono es todo tuyo, Eduardo. Bienvenido. Muchas gracias, saludos pues a todo el equipo de Astrociencias y un placer estar en la Semana del Espacio. Bueno, voy a compartir la pantalla si me permiten. Esta es la presentación. eh, Listo, Ahí. Eduardo. Se ve perfectamente. Muy bien, bueno, gracias. Esta noche vamos a hablar sobre la tensión de Hubble y la polarización entre astrofísicos y cosmólogos. El, Vamos a empezar la historia entre el año 1912 con Henrietta Leavitt. Ella nació entre 1868 hasta 1921, trabajó en el Observatorio de Harvard. Desde pequeño tenía una profunda sordera. Era graduada en, en universidades que eran solo para mujeres y fue la voluntaria de las computadoras de Harvard, justamente con el director Pickering, que destacó como la mejor asistente. No tuvo reconocimiento en la vida Henrietta Leavitt. Murió en el año 1921 y para 1925 fue postulada para el premio Nobel. No sabían que había fallecido. Esa es una de las cosas de las historias de la astronomía, mujeres astronómicas que han estado que han sido relegadas, digamos, por la Main Street, digamos, la corriente principal de investigación. Lo importante que vamos a hablar de esta primera parte es que encuentra Henrietta Leavitt una relación entre el periodo y la luminosidad de las cefeidas en la pequeña galaxia, digamos, que está cerca de nosotros, el, en la pequeña nube de Magallanes. Entonces, esa relación es interesante. Está aquí, las cefeitas son unas estrellas variables de 5.4 días que tienen el periodo. Vemos aquí en el gráfico la magnitud, cómo va de cerca de 4.7, perdón, 4.4 hasta 3.5, va variando en un periodo, sí, regular, de 5.4 días. Entonces, esa regularidad se utiliza justamente para medir la luminosidad. Entonces, claro, o sea, perdón, se tiene la relación de la luminosidad y el tiempo. Entonces, con varias cefeidas se tiene aquí una regla, una línea recta, y se tiene entonces la relación eh, empírica justamente para encontrar las distancias. Es la medida de la luminosidad intrínseca de las cefeidas, y el periodo justamente nos sirve para medir las distancias que vemos acá abajo justamente, o sea, la luminosidad, tenemos aquí el flujo, se va, digamos, para 4pi por la distancia al cuadrado. Entonces, con esa es la distancia que se va haciendo menos luminosa cada vez que se va un objeto, una vela o en este caso una estrella, se va alejando. Podemos, por la luminosidad, podemos calcular la distancia. Entonces, sirvieron las cefeidas justamente para calcular las distancias en nuestra galaxia. El siguiente paso tiene que ver con
Besto Slipper, entre 1875 y 1969, quien trabaja en el observatorio de Lovell, en Flagstaff, en Arizona. Miguel Ángel, tú estás por ahí, has de haber visto. Esta parte es histórico, justamente tenemos ahí un espectroscopio con el que trabajaba Slipper, y es el que encuentra justamente el corrimiento a rojo de las galaxias. Es decir, por este espectroscopio que justamente está aquí en la parte de abajo, este es el telescopio en donde trabajaba justamente ahí en Arizona, en Flagstaff. En 1912 realiza las primeras medidas de velocidades radiales de galaxias y encuentra justamente estos redshifts, es decir, vamos a ver en esta diapositiva, si nosotros tenemos aquí un espectro, digamos, de una galaxia cercana, o una estrella también puede ser, entonces si tenemos aquí hacia el lado derecho tenemos las longitudes de onda larga, digamos la parte roja del espectro, y las longitudes de onda corta, la parte violeta. Esto no tiene corrimiento. Pero si vemos una galaxia que está corrida, a propósito, estas son unas líneas de absorción, es decir, son ciertos elementos como el calcio, sí, que tenemos acá, sodio, los elementos de la tabla periódica que son absorbidos, digamos, estas son unas líneas oscuras que aparecen en los espectros. Cuando observó Slipper justamente ciertas galaxias tenían este corrimiento al rojo que vemos acá. Es decir, estaban estas líneas, ¿sí? Fíjense que están en este punto y están más corridas hacia la derecha. En todas estas líneas están corridas. Entonces, eso es un corrimiento hacia el rojo. Y hay otras, o sea, que tienen corrimiento hacia el azul. Fíjense, o sea, estas líneas, justamente estas dobles líneas, están más hacia la izquierda. Todas las líneas están más hacia la izquierda con respecto a esta original. Entonces, ¿cómo se explica eso con el efecto Doppler? Cuando nosotros vemos aquí justamente una ambulancia y se va acercando las ondas, se van comprimiendo, o sea, tienen una cierta frecuencia, y cuando estamos en la parte de atrás, o sea, le vemos que se va alejando, o sea, el sonido es otro, o sea, la frecuencia es distinta, las longitudes de onda son aquí más amplias, la frecuencia es más pequeña, acá la frecuencia es más grande, entonces es un pitido distinto que le escuchamos a los trenes o a una ambulancia cuando viene o cuando se va. Igual pasa con la luz, entonces el efecto Doppler justamente es eso, este corrimiento al rojo, ¿no? O sea, cuando se está alejando, o sea, las líneas se mueven hacia el rojo y cuando se está acercando se mueven al azul. Entonces esto, no solamente voy a poner esta ecuación acá que es importante, ya que estas longitudes de onda, la observada, ¿no? Que tenemos acá versus la emitida, esa relación, es uno más el z. Este z es importante que tiene que ver, ya vamos a ver justamente con la escala del universo, y se define esta escala del universo como la escala a un tiempo cero dividido para la escala a un tiempo t. En el tiempo actual, este valor es de 1 y esta es la escala del universo. Entonces, esto, no es corrimiento rojo de las galaxias, nos sirve justamente esta relación de las longitudes de onda para ver justamente cómo es la escala del universo. Entonces, lo que encontró Hubble, eso es algo importante que lo que vamos a hablar en esta charla, es la constante de Hubble, que realmente se llama la función de Hubble, ¿no? Que está definida de esta manera voy a regresar, esta escala del universo. Entonces se define esta función para cualquier tiempo, la función de Hubble, como una derivada, sea, de esta escala del universo, es decir, aquí es una velocidad dividido para la escala del universo. Por eso las medidas nos dan de expansión del universo, nos dan en velocidad sobre longitud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la definición. Esa es la función de Hubble, que se le llama también la constante de Hubble. Entonces, ¿qué es lo que encontró Hubble justamente? O sea, con las dos medidas, una de las cefeidas que encontró, digamos, fuera de la galaxia de la Vía Láctea, y el corrimiento al rojo de que el universo se está expandiendo. Eso fue, digamos, el gran descubrimiento que hizo Hubble. Aquí tenemos el modelo, digamos, de un globo en donde las galaxias, sí, están en la parte de arriba del globo, se va inflando el globo, sí, entonces las galaxias se van expandiendo. Entonces, bueno, eso tiene que ver con una expansión del espacio-tiempo justamente. Y esa es, acá, lo que vamos a hablar esta noche justamente es la constante de Hubble, que es una velocidad de expansión que le vemos acá, dividido para una escala del universo. Eso es, digamos, la constante Hubble definida. Para el momento actual, o sea, z igual a 0 es el h0, eso es lo que nos interesa. En el año 2018, la Unión Astronómica Internacional ahora le llama
el nombre de Hubble-Lemaitre, tomando en cuenta que también en esos años Georges Lemaitre, un sacerdote belga, también encontró, digamos, por otra manera, los cálculos similares a los de Hubble. Y bueno, él hizo también un modelo de creación, justamente de expansión del universo con las ecuaciones de Einstein, famoso Lemaitre. Entonces ahora se llama la constante de Hubble-Lemaitre. Entonces, es muy, muy importante esta constante de Hubble, esta función de Hubble, ya que nos sirve para las distancias cósmicas, para la edad del universo y muchas otras cosas más que vamos a ver. El siguiente paso, justamente del trabajo de Hubble, es en Monte Wilson con el telescopio de 100 pulgadas, el más grande de su época. Este telescopio está cerca de Los Ángeles y Hubble, aquí vemos una foto justamente. Él fue desde Edwin Hubble desde 1889, falleció en 1953 en un pueblito pequeñito de Missouri. Él estudió en la Universidad de Chicago, era un gran atleta en salto alto, en tiro al blanco también, y era boxeador. Estudió posteriormente en la Universidad de Oxford, fue profesor de español en Kentucky. Posteriormente hizo su tesis doctoral en el Observatorio de Yerkes en la Universidad de Chicago en 1914. En la Primera Guerra Mundial fue oficial destacado, digamos, en Francia. En 1919 se incorpora al Observatorio de Monte Wilson. Es famoso ahí, como está cerca de Los Ángeles, digamos, de Hollywood, era amigo de Chaplin, de Greta Garbo, de Hasley, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, entre el 1941 y 45, trabaja en el laboratorio justamente para todo lo que era mejorar, digamos, cuestiones relativas a la guerra, estas cuestiones, digamos, en armamentismo, y se recibe una medalla al mérito justamente por sus estudios, por sus trabajos militares. Aquí le vemos a Hubble. Esta foto es interesantísima, digamos, en el foco en Monte Palomar, donde tomaba las medidas, digamos, de las galaxias. Importante justamente en la revista Life que sale Hubble en 1922, esa foto es icónica, esta también 1937, tenemos aquí unas fotos de Hubble, y fue el hombre del año en 1948, ¿no? Sí, es una cosa interesante en la Universidad de Chicago, ¿no? Aquí está, indica, bueno, en el New York Times se refieren al egoísta cósmico y se refieren con estos apelativos de que era vano, arrogante, odioso, pretencioso, mezquino, egocéntrico, superficial, falso, insensible y muy blando. Él fue el promotor justamente del telescopio de 200 pulgadas de Monte Palomar. Aquí le vemos justamente ahora. Hay otro personaje también, Humason, a propósito del que estaba atrás era Humason. Él nace en 1891, fallece en 1972, trabaja en el Monte Wilson y en los años 20 justamente es colaborador de Hubble en los espectros de las galaxias lejanas. Él empezó como transportador, mulero y portero en Monte Wilson. De 1917 es observador, un experto en espectroscopía, fue secretario luego en 1947 en Monte Wilson y en Monte Palomar. Él sacó más de 600 espectros de galaxias y fue el primero en detectar las cefeidas en M31. Vemos aquí la foto de Humason. Aquí está en esta foto tan famosos como Einstein, Michelson, sí, aquí está Humason, el propio Hubble, sí, que eran las celebridades pues de esa época. En 1929, Hubble mide las distancias de las galaxias. Esta foto tiene 100 años. El 6 de octubre recién se cumplió 100 años y está justamente ahí en la pequeña nube de Magallanes. Fíjense, está justamente la fecha, 6 de octubre de 1913, 23, perdón, era 100 años, ¿sí? Entonces, marca justamente aquí una estrella nova, aquí también otra estrella nova, y en un principio marca aquí, estas dos casi no se le nota, en la mitad está un puntito, le marca al principio como una estrella nova, pero cae en cuenta que es una estrella variable, entonces le tacha nova y le pone variable, es una variable cefeida. Y sirve justamente para medir, o sea, a qué distancia se encuentra está fuera de nuestra galaxia,
la nube de Magallanes. Entonces es importante también en esa época que había digamos, la teoría principal era de que todo el universo, digamos, era solamente nuestra galaxia, lo que podían ver también con los telescopios de esa época. Entonces, es un salto grande que nos da cualitativamente alto, que nos da Hubble, al medir justamente las distancias, o sea, del universo, y segundo, que se está expandiendo, que es muy grande el universo. Entonces, él realiza, aquí está con los datos, un trabajo de Hubble y Humason en 1931, confirmadas 40 nuevas galaxias. La velocidad respecto tenemos en el eje de la X las distancias en millones de parsecs y aquí en el eje de las Y tenemos la velocidad en kilómetros por segundos y esta pendiente es la constante de Hubble. Mide 558 segundos, eh, metros por segundo, kilómetros por segundo. Aquí tenemos, nos salió el kilómetro por segundo por megaparsec, que es lo que tenemos acá abajo. Es, o sea, Y, que es kilómetros por segundo, dividido para X, que está en parsecs. Entonces, esta pendiente de esta recta, fíjense en la mayoría de puntos justamente de la galaxia midiendo la distancia y las velocidades, o sea, la distancia con las cefeidas y las velocidades con el corrimiento al rojo, entonces se tiene que calza perfectamente, fíjense, para estas líneas, ¿no? Y el recuadrito de aquí, digamos, con los datos que tenía Hubble, estos son los datos de Humason. Es interesante en la ciencia ha habido realmente varios momentos en donde que se hace famoso es con los datos de su antecesor. El caso de Kepler, ¿sí? Él tiene los datos, digamos, utiliza de su profesor, de su, digamos, en la isla de Haven, que tenían sobre Marte, él utiliza, o sea, no es el mismo, no es quien tomó el caso de, bueno, Hubble aquí toma estos datos también de Humason, y el famoso, digamos, es Hubble. Entonces, ese es el diagrama original de Hubble. Tenemos aquí velocidad versus distancia y la constante de Hubble, valor de 700 kilómetros por segundo por megaparsec. Es el gráfico original de Hubble. Entonces, posteriormente, en los años 1920 hasta el año 2000, se han refinado las medidas de la constante de Hubble. Aquí está, alrededor de 1920, estos valores, digamos, de 500, el valor de H0, eso significa, o sea, que también el tiempo, digamos, de vida del universo es del orden de 2 giga años. Tenemos acá otras medidas, ¿sí? Posteriormente, en los años 60, están aquí en el orden, digamos, entre 50 y 100. Esta es la línea, ¿no? Hay un debate justamente, ya vamos a ver más adelante, entre Sandage y Baculers. Y luego en los años 2000, digamos, el valor está alrededor de 70. Entonces, estas son y varias medidas que se han realizado. Este es un trabajo justamente clásico, el de Humason, publicado en 1936 en el Astrophysical Journal, el volumen 83. Y esta figura es famosísima, en todo libro, digamos, de ciencia se encuentran, ¿no? Estas placas que son del artículo de Humason y hace referencia justamente aquí abajo a la distancia de Hubble. Sí, para Z de 0,2 logró extender, digamos, la ley de Hubble a espectros de galaxias con Z de 0,2. Eso tiene que ver con la distancia, como habíamos visto, ¿no? El orden de 100 gigahertz, o sea, estamos yendo más atrás en el universo más profundo. Ese es el famoso libro, el Realm of the Nebula, publicado en 1936, de autoría de Hubble, es un libro famoso. Y aquí está justamente Georges Lemaitre, el sacerdote belga, y su aporte en el año 1927, en donde él calcula también eh, esta relación entre la velocidad y la distancia, por otra manera, y por eso se llama ahora, desde el año 2018, la constante de Hubble-Lemaitre. Aquí hay algo interesante justamente con los valores. Vemos aquí a la derecha, le conocí personalmente a De Baculers en el año 1992 cuando le dieron perdón, le dieron
el doctorado honoris causa. Aquí está Alan Sandage, era el famoso que hizo todas estas medidas acá muy precisas. Él utilizaba los grandes observatorios de Hawái en ese entonces, de Chile, también que se estaban inaugurando, y él encontró, digamos así, estas medidas de Baculers, francés, pero que trabajaba en Estados Unidos, hizo otras medidas y había esa discrepancia. Bueno, aquí está Taman la foto, Taman y Sandage tenían el valor de la constante de Hubble de 50, mientras tanto que Baculers era 100, y recuerdo justamente en esa reunión de que habían dos grupos, ¿no? O sea, todos hacía, o sea, el grupo de Sandage, digamos, de 50, dio una charla y como fue el doctorado en la Universidad de Chile que se le dio, sí, se sentó y luego al otro lado, digamos, en el otro grupo estaba Baculers también con sus seguidores, todo, y decía, no, o sea, el H0 es 100, y una persona así muy directo, sí, que estaba en contra de Sandage. Sandage era el gran líder que sabía, digamos, había medido la edad del universo, la constante de Hubble, y el chiste era entre los astrónomos en esa época de que Dios le preguntaba a Sanders de cuál es el valor de la constante, cuál es la edad del universo. Así de pesado era Alan Sandage. Esto aquí tengo de los años 90 unas referencias que se hicieron varias medidas de la constante de Hubble. Y ustedes van a ver, miren todos esos valores, 94, 81, 80, 78, baja hasta 70, sigue bajando, ¿sí? 70, 66, hasta 43, de 43 más menos 11, por medio del diámetro de galaxias, supernovas, el efecto Sonsaye-Zeldovich, Tully Fisher, varios, y aquí están los autores justamente entre esos años, de los años 90, y había varios valores, fíjense en las diferencias entre 94, ¿sí? Y 43, o sea, había mucha diferencia y con varios métodos. Entonces, este es algo importante, en el año 2012, le vemos aquí a Wendy Friedman, quien hace unas medidas utilizando el telescopio espacial Hubble y llega justamente a la constante, a medir la constante del orden de 72 más menos 8 kilómetros por segundo por megaparsec. Posteriormente, refina las medidas y llega a un valor de 74. Fíjese, de 72 a 74. Entonces, eran para la época las medidas más precisas. Entonces, este fue el programa Hubble Space Telescope, el K Project de 72, estas medidas en el óptico, eh, el programa Carnegie en el infrarrojo, utilizando Spitzer, el telescopio espacial, con un valor de 74. Entonces, fíjense, aquí ya estamos viendo ciertas diferencias. Y justamente Wendy Friedman es quien encuentra esas diferencias entre estas medidas. Aquí empieza justamente lo que es la tensión. Vamos ahora a darnos un salto. Bueno, aquí estamos más o menos las distancias de la constante de Hubble, medidos por en el sistema solar, estrellas cercanas, en la Vía Láctea, estrellas, digamos, galaxias cercanas, cúmulos de galaxias, los valores, digamos, de lo que llamamos del universo local. Tenemos aquí la escala de medida, entonces, eh, de cómo hemos hecho en el universo local con candelas estándar, lo que se denomina con galaxias, supernovas, todas estas medidas que hemos hecho. Y aparece ahora unas medidas cosmológicas, la radiación cósmica de fondo del universo primitivo. Entonces, que también se han determinado este valor de H0, sí, midiendo el espectro, o sea, la radiación cósmica de fondo, que es el eco del Big Bang. Primero, quienes descubrieron fue en el año 1965, Arno Penzias y Robert Wilson, en los laboratorios New Jersey, que ya desaparecieron. A propósito, se está llamando justamente que la antena esta que vemos acá atrás que ganaron el premio Nobel en el año 1978, que querían desarmarle porque ya la Bell Telephone ya no existe, y se está pidiendo justamente, confirmas todo, de que se preserve esta antena que es histórica. Encontraron casi el fondo de microondas, digamos, de una forma casi homogénea. Así es como se veía, digamos, el universo temprano, a una temperatura de 2,726 grados, o sea, es cerca del cero absoluto, 2,726 grados Kelvin. Esto fue importantísimo, digamos, de este descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, ¿no?
Posteriormente se hicieron más, se afinaron, digamos, estas medidas. Tenemos aquí esas fluctuaciones, sí, fíjense de la medida anterior que casi no habían fluctuaciones, de lo que encontraron Penzias y Wilson. Posteriormente encontraron fluctuaciones de una parte entre 100.000 a esa temperatura. Esos colorcitos, digamos, entre rojo, azul, justamente esas partes más frías, lo rojo, lo azul, ¿no? Lo rojo es partes más calientes. Entonces es una excelente medida para la geometría del universo, nos sirve para encontrar la edad del universo y muchas otras cosas interesantes, justamente estas anisotropías del fondo cósmico de microondas. Esto es de WMAP, un satélite, digamos, que estaba midiendo justamente, y que tengo acá atrás en mi imagen, sí, el fondo de microondas. Y posteriormente hubo algo, bueno, aquí está la segunda medida, esta debía estar antes, el COBE, y recibieron el premio Nobel de Física en el año 2006, Maher y Smoot, por el descubrimiento de estas fluctuaciones. El satélite COBE justamente estaba midiendo, sí, esta radiación cósmica de fondo, todavía era, digamos, más gruesa en las fluctuaciones. Nosotros vemos que con WMAP ya son mucho más finas, digamos, de una parte en 100.000 estas anisotropías, estas fluctuaciones. Y posteriormente, en lo que es Planck, en el año 2020, tenemos estas, con mucho más detalle, justamente estas anisotropías del fondo eh, de radiación cósmico y con un valor del H0 de 67. Eso es importantísimo. Ahora, esto tiene que ver también que el universo es plano. Ya vamos a ver, o sea, esa diferencia eh, de que actúa, digamos, interviene, qué tipo de modelo cosmológico se tiene. Entonces, con este valor 67 para un universo plano. Y si el universo es curvo, se tendría un valor de 63. Entonces, se encontró que el universo es plano y este valor de H0. Bueno, tenemos aquí el momento multipolar justamente que tiene que ver con eso para realizar estos cálculos. Y si tenemos aquí una línea de tiempo del universo, como una tacita más o menos, aquí fue al cero, digamos, el principio del Big Bang, luego la inflación, 10 a la menos 32 segundos, una sopa de quarks, al un segundo tenemos gran, digamos, zona fría, va avanzando las primeras galaxias, aquí tenemos materia oscura, energía oscura también a estas edades del universo, y eso es lo que conocemos justamente con esto, digamos, con estos estudios de la radiación cósmica de fondo. Para el año 2019 ya los datos cosmológicos no estaban de acuerdo, estaban totalmente en discrepancia con los datos astrofísicos. Vemos justamente que ya aparece el término tensión en el corazón de la cosmología. Vemos acá los astrofísicos, que a propósito de los astrofísicos son quienes nosotros trabajamos con programas como el IRAF y midiendo las distancias con supernovas, galaxias, sí. Eh, Utilizamos, digamos, evolución, modelos de evolución estelar. Y por otro lado, están los cosmólogos, que principalmente son físicos y utilizan la relatividad general y teoría cuántica de campos. Entonces, hay dos grupos que están acá, fíjense, midiendo los cosmólogos, ondas gravitacionales también, sí, midiendo la altura del H0, por acá los astrofísicos. Entonces, aquí existe justamente, esta es la tensión, en la revista Astronomy salió justamente un número especial sobre la tensión que existe, esa discrepancia de valores. Vamos a ver más de detalle. Entonces, esta es la tensión de Hubble, que las medidas, digamos, astrofísicas, con supernovas, tipo 1A, cefeidas, nos dan un valor de 73,04 más menos 1,04 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿no? Lo que hemos visto con las cefeidas. Y por otro lado, con las anisotropías de la radiación cósmica de fondo nos da un valor de 67,36, más o menos 0,54 kilómetros por segundo por megaparsec, que tenemos justamente, esta es una imagen de plan, y francamente, o sea, hay esos dos valores no compatibles. Entonces, por un lado, o sea, deberían ser iguales, ¿no? Pero no, ya vamos a ver algunas posibles soluciones, o sea, midiendo el universo local, tenemos un valor de 73 de promedio,
y si medimos con satélites la misma constante de Hubble, o sea, con la misma definición, tenemos un valor de 67. Entonces, esa es la tensión de Hubble, o sea, una incompatibilidad que existe entre astrofísicos y cosmólogos. Si vemos acá, justamente está en el universo local, estos son los proyectos grandes shows en el 2018, el proyecto Carnegie también, la banda H en el 2018, todos estos acá. Holico, esto es como la vaca sagrada, este proyecto es bien interesante, el proyecto Carnegie también en estos años, y fíjense en estos valores, no importa, digamos así, los promedios, sino estos intervalos de confianza, ¿no? Fíjense, están alrededor de 74, ¿sí? Y el valor de confianza está entre un 71 y un 75, acá entre un 72, sí. Mientras tanto que el valor de Planck está, recordemos, un valor de 67 y el intervalo de confianza es pequeñito, o sea, está entre 68 y 66. Y son dos conjuntos que no se unen, sí, o sea, las medidas realizadas por Planck y las medidas astrofísicas, estas medidas hechas por los cosmólogos y las medidas hechas por los astrofísicos, no tienen son dos conjuntos disjuntos que no tienen ningún punto en común. Entonces son dos valores totalmente distintos y eso es lo que se llama, pues, la tensión de Hubble, que a propósito, me encanta justamente indicarles esto a muchos de mis alumnos, ya que ese es un problema abierto de la astrofísica, un libro recientemente publicado. eh, Se plantea justamente este como temas de tesis, ¿no? Tesis de maestría, de doctorado, o sea, tesis de, digamos, de pregrado, justamente, porque ese es digamos, problema abierto de la astrofísica actual, o sea, ¿por qué hay esa discrepancia? Ya vamos a ver posibles soluciones. Sigamos adelante. Entonces, aquí vemos justamente en rojo la tensión, eh, digamos, los valores astrofísicos, estos de aquí, estos son los valores cosmológicos, y no, bueno, no tienen, digamos, puntos en común, son totalmente distintos. Aquí está más claro, justamente, o sea, este valor, que es el más aceptado de H0 de 74, publicado por Ries en el año 2019, es el valor 74, el valor de Planck en el año 2018 tiene un valor de 67, y entre estos dos valores existe 4,4 sigmas. O sea, eso en estadística significa que son totalmente disjuntos esos conjuntos. Lo que se ha hecho es afinar más. Miren, o sea, tanto los satélites, o sea, les decía, bueno, la radiación cósmica de fondo que hicieron Penzias y Wilson, luego COBE, WMAT, Planck, son más finos, más precisas las medidas que tenemos acá. Sí, aquí están WMAT, estas son las originales, digamos, oscilación de variones. Estas medidas también por varias maneras, vamos a pasar una revista a sí mismo que se han afinado y vemos que existe la discrepancia. Entonces, miren, aquí está la discrepancia justamente en el año, la estimación de H0 basada en el universo primordial, en el año 2013 era 67,9, o sea, significa eso también que la edad del universo es de 13.794 millones de años. Para el 2015, o sea, la medida que se hizo era de 67,51, eso significaba que el universo tiene otra edad, o sea, está un poco más viejo, 13.807 millones de años. Para el 2018, con una medida, se queda en esta, según datos de la cosmología, el universo 3.797 millones de años. Entonces tiene una implicación justamente muy grande la constante de Hubble, bueno, la edad del universo y qué valor tenemos. Es Proyecto Shows justamente de estrellas cefeidas en el año 2016, Rees utilizando el Hubble con cefeidas, con paralaje con Gaia también, los datos del satélite Gaia que se tiene, llega a un valor de H0 de 73. Posteriormente para la nube de Magallanes se tiene un valor de 74. Ese es el proyecto SHOWS, que es interesante. Hay tres pasos justamente, o sea, para medir la constante de Hubble. El paralaje, digamos, hay un límite. Voy a regresar a esta partecita. En el
universo, digamos, local de cómo hacemos estas medidas. Vamos un poquito más adelante. Hay otras medidas que se han realizado, justamente el vaca sagrada, Holy Cow, son por medio de lentes gravitacionales. Lo que vemos aquí es un cuasar y además son cuasares que varían. Y vemos acá que se refleja estas imágenes, o sea, estos 4 puntos de acá, ¿sí? Uno acá, dos, tres y cuatro, son imágenes de un mismo cuasar que está acá atrás. Entonces, entre la Tierra y este cuasar, que además es variable, existe, digamos, un cúmulo de galaxias que funciona como un lente gravitacional y nosotros vemos a este cuasar que nos llega estas imágenes, pero además lo interesante es que fueron por caminos distintos, o sea, por espacios distintos, y la variabilidad no nos llega, digamos, igual, de igual manera, sino distinto. Entonces, con esta lente se puede calcular nuestros cuasares, las distancias y el H0, justamente tenemos aquí otro, esta es una linda imagen, sí, este es por Hubble, son tomadas estas imágenes de este cuasar y tenemos aquí 4 imágenes que le vemos de este cuasar. Y esas variaciones del brillo que llegan por diferentes caminos, ¿no? Debido a esta lente gravitacional, entonces tenemos aquí un valor de 72,8 de la constante de Hubble. Aquí vemos las imágenes justamente de estos cuasares tomados por lentes gravitacionales. Y haciendo un resumen entonces de la atención de Hubble, lo que tenemos por aquí, o sea, a partir del año 2000, en donde eh, ya se define el problema de la atención de Hubble, de que por un lado, digamos, o sea, las medidas de cefeidas, por más precisas que se ha hecho, se tiene así estos valores, estamos por aquí del año de 2020, alrededor justamente de 74, y por el modelo, digamos, cosmológico CDM, que es materia oscura fría, tenemos un valor más alto de 74 y son incompatibles estos valores. Aquí vemos justamente todos los grandes, digamos, proyectos WMAP, sí, distintos, oscilación de variones, que tenemos aquí este valor, aquí en rojo, mientras tanto que los otros, los programas principalmente shows, así, nos dan valores distintos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué tenemos un valor, digamos, con el universo local de la constante de Hubble, sí, de 74, y mientras tanto acá con otro valor cosmológico distinto? Entonces, cambia con el tiempo. Bueno, tenemos aquí estos dos valores, para el caso de las cefeidas, proyecto SHOWS, el H0 es 72, tendremos, sería la edad del universo de 12.800 millones de años, mientras tanto que a nivel cosmológico, es a nivel astrofísico, digamos, de 72, y a nivel cosmológico de 67,4. Eso significa que la edad del universo es medido de esa manera, 13.800 millones de años. Entonces, eh, ¿qué pasa pues con estos valores? O sea, ¿por qué hay esos, a nivel cosmológico, una edad del universo y una constante de Hubble de 67 y a nivel astrofísico, en el universo, digamos, local, un valor de H0 de la constante de Hubble de 72, más o menos 2,7 kilómetros por segundo por megaparsec, y que nos da una edad del universo de 12.800, ¿no? Que, entonces, se han propuesto de que, a ver, cambia con el tiempo, H0, la tasa de expansión, hay que ver también los parámetros fundamentales del modelo cosmológico. Y hay otras medidas aquí muy, muy interesantes de forma distinta que se hicieron utilizando y son supernovas, ese es el modelo tip de red gigantes rojas, la, la serie, digamos, al final de las gigantes rojas, cómo terminan su vida. Entonces, basados en esto, justamente Wendy Friedman, también la que en el año 2000 hizo encontró la atención de Hubble, en el año 2019, reciencito nomás hizo estas medidas y encontró ahora un valor de 69, que no coincide con ninguno de los otros anteriores. Entonces, esto es justamente, sí, una imagen, un meme de que tenemos Planck por acá, un elefante, y shows de lo que son los cefeidas, y tenemos aquí a la nueva medida que hace
Wendy Friedman con 70 kilómetros por segundo y justamente dice, a ver, ¿qué diablos está pasando aquí? Tenemos ahí en la arca de Noé este meme. Bueno, entonces aquí vemos justamente estas nuevas medidas a partir del año 2015 al 2020, ¿sí? Pero que no coincide tampoco con las anteriores. Entonces, estas son con la radiación cósmica de fondo, lo que tenemos aquí en gris, con las estrellas gigantes en rojo y con las cefeidas en azul, ¿no? Y vemos justamente, o sea, que ninguno de los, si vemos de forma estadística, Planck, TRGB y cefeidas no coinciden. Justamente, bueno, aquí está lo que viene es a unir estas dos, eh, los intervalos de confianza, si entra en ambos, pero asimismo no sabemos qué es lo que sucede. Tenemos aquí algunas soluciones, ¿no? Que vamos a revisarles. El, posiblemente se plantean, a ver, errores sistemáticos que es poco probable, o sea, se han hecho estudios independientes y coinciden, o sea, eh, no solo los errores de la radiación cósmica de fondo explicarían toda la diferencia, ya que Planck coincide también con las medidas de variación de oscilación de los bariones y también con supernovas. Otra posible solución sería la tensión que se origina en otros aspectos del modelo estándar, o sea, a los físicos les encanta justamente alterarle, hay 6 parámetros que están en el modelo cosmológico estándar, y si le alteramos, o sea, justamente yo le proponía a un famoso cosmólogo, cambiemos, dice, vean, o sea, ya 6 es bastante, o sea, estás poniendo 7, 8, se complica mucho más el modelo, ¿no? Entonces, es probando a ver qué pasa con la constante de gravitación, o sea, ¿es constante o no es constante? Veamos si no es constante, entonces ahí entra otro parámetro más, se va complicando y uno puede tener modelos que en la realidad puede hacer, digamos, uno en la computadora, así todos estos modelos son válidos, pero lo único que nos da es la observación. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, también plantea nueva física, este es el modelo de materia oscura fría, modelos de energía oscura fría, modelo temprano, decaimiento de la materia negra, incremento en el número efectivo de los neutrinos también. Esas son otras de las posibilidades. O sea, dicen, hay nueva física ahí. O sea, ¿qué significa nueva física? O sea, nosotros tenemos la teoría, la mecánica, ¿no es cierto? El electromagnetismo, la relatividad, digamos, la física térmica como teorías físicas. Y esto que estamos encontrando en esta discrepancia en la tensión de Hubble, o sea, posiblemente hay otra ley por ahí que sería nueva, algo así, más allá de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, eso cuando hablan, simplemente los físicos, ¿no? De nueva física, pero los astrofísicos son muy personas, digamos, que no aceptan los cambios, o sea, es muy, muy difícil que un astrofísico acepte estos decaimientos de la materia oscura o la energía oscura temprana también. O sea, eso es modelos principalmente que hacen los físicos y los astrofísicos son muy clásicos y no aceptan cambios así radicales de que exista nueva física. Entonces, ¿qué es lo que proponen los físicos, los astrofísicos por el otro lado? Es nuevas observaciones. O sea, con el telescopio espacial James Webb, con el gran telescopio, el extremadamente gran telescopio que se está construyendo en Chile, que propuesto ya está más del 50%. Entonces, es nuevas observaciones, eso es lo que dicen los astrofísicos. Mientras tanto que los físicos dicen, no, hay una nueva física por ahí, posiblemente hay una nueva ley, sí, eso es cuando hablan así de nueva física y están buscando, o sea, bosones gauchos que sean ligeros, varias cosas más. La discrepancia entre los dos grupos es bastante, entre astrofísicos y físicos y cosmólogos es bastante grande. Esto propuesto en el año 2019, Pauling, un astrofísico físico, digamos, francés, de la Johns Hopkins University, él habla justamente de la energía oscura temprana, que es una fase breve de energía oscura durante el Big Bang. O sea, normalmente habíamos visto en el cono de que la energía oscura está, voy a regresar para ver esta imagen aquí. Fíjense, la energía oscura está por esta época, ¿sí?
o sea, en el universo moderno, y lo mismo la materia oscura. Entonces, este físico dice que por acá, por la época de la inflación, hubo materia, energía oscura. Es una energía que le llama temprana, early. Entonces, en una fase breve de esta energía oscura durante el Big Bang, plantea como solución. Entonces, eso sería efectivo antes de la recombinación. Entonces, eso proporciona no un valor muy alto, o sea, es ligeramente mayor, entre 71 y 72. Lo que sí conserva es un buen ajuste de las observaciones relevantes de oscilación de variones y coincide con los agujeros primordiales. Eso se podría determinar justamente con la polarización que se está midiendo en el polo sur, la polarización de la radiación cósmica de fondo. Otra posibilidad es la que Ivanov en el año 2020 propone justamente para esta tensión, y ahora se llama la tensión de Hubble-Penzias-Wilson, de medir estas anisotropías de la radiación cósmica de fondo con la variación de la temperatura. Entonces se asumió una temperatura de 2,72548. Fíjense en esa, qué preciso, digamos, de esa temperatura, más o menos 0,3057 grados Kelvin obtenidos por Cobb y el globo Fairas. Entonces, solamente el satélite Planck proporciona una temperatura mayor. Entonces, lo que propone aquí es justamente eso de una variación, como vemos acá abajo, de la temperatura, ¿sí? Entonces, son modelos de no centrados, digamos, en 2,7, sino en unas temperaturas, digamos, no en azul, sino una temperatura un poco, bueno, ese es en rojo, digamos, la temperatura de Planck, perdón, medida por Planck, originalmente por Kobe, sino que propone otras temperaturas un poquito, digamos, más bajas del 2,7, tenemos otras de 2, casi 2,6. Entonces, ese es variando el parámetro temperatura como para poder explicar. Lo otro posibilidad también de solución de discrepancia es neutrinos estériles o inertes, sin spin, pero con energía, con materia oscura caliente, la interacción solamente gravitacional. Y los neutrinos contribuyen a la densidad de energía del universo, Roswell, en función, digamos, de ese número efectivo de especies de neutrinos, que hay 3 tipos de neutrinos. Entonces, esta también es otra explicación. Voy a pasar un poco rápido. Eh, Estudios realizados mediante ondas gravitacionales en el año 2017, que es bonito el nombre de sirenas estándar que le llamaron. Entonces, hay la astronomía multi mensajero con ondas gravitacionales y gamma y, digamos, flashes de rayos gamma. En agosto de 1917 se estudiaron justamente esta coalescencia que se unen, se funden a estrellas de neutrones. Estas fueron encontradas, y este fue el premio Nobel del año siguiente, del año 2018, con estos lanzamientos, digamos, de rayos gamma, los GRBs, en esta galaxia justamente que tenemos acá. Entonces, es un método independiente, justamente estas medidas, y nos dan unos valores de 70 más o menos 10. Hay posteriormente un valor de 75 que también nos da. Y estas ondas gravitacionales decaen, hay que tomar en cuenta que también decaen con la distancia. Este es una evidencia favorable respecto a Planck también. Es el telescopio que está en la Antártida, bueno, está en Chile, en el desierto. Mide justamente la polarización. Aquí nos da un valor de 67,9. Esta es favorable, digamos, a la parte cosmológica, medido desde la Tierra. Aquí tenemos desde el proyecto HORICO el valor de 73, medido con Gaia también, de 73,2. Aquí tenemos otro con las fluctuaciones de la superficie del brillo, con un valor de 73. Estas son evidencias no favorables de HORICO y SBF, Surface Brightness Fluctuations, son evidencias no favorables a Planck. Eh, y eso justamente entonces son las posibles soluciones al problema. Voy a dejar de compartir y
abrimos para las preguntas. Entonces, esas son las posibles soluciones, sí, que plantean tanto los astrofísicos como los cosmólogos, y se espera que con ya la primera luz de los telescopios grandes, el extremadamente grande que está en Chile, tengamos veamos qué es lo que pasa justamente con esta tensión que existe en la constante de Hubble, sepamos a ciencia cierta cuál es el valor justamente de H0 entre el universo local y la parte, digamos, más lejana, la parte cosmológica de nuestro universo, lo más alejado, y sepamos exactamente la edad del universo, ¿no? Que esa es una de las medidas, o sea, para lo que sirve la constante de Hubble. Hasta aquí, mi estimado Jaime, compañeros, dejemos para abramos un espacio para las preguntas. Adelante, por favor. Muy interesante la charla, Eduardo. Se ve que la física ha avanzado pues a pasos agigantados, pero todavía tenemos un universo que entender. Tienes muchos saludos. Mireya nos saluda desde La Tacunga. Felicidades al Ah, ponente. Miguel Ángel gracias. Yo soy de la Carrión. Tacunga, así que muchos saludos de la Muy Tacunga. bien. Miguel Ángel Carrión saludando desde Tucson, Arizona. Un gusto y un honor tenerte, Eduardo, apoyando Astrociencias de Ecuador en la Semana del Espacio. Un fuerte abrazo. Eh, Muy amable, gracias. Saludos, Miguel Ángel. Asben, este es un nombre medio un poco extraño. Saludos desde Nicaragua. Ale Naranjo nos saluda desde Quito. Esta parece ser una pregunta de Miguel Ángel Carrión mediante el alias de Astrociencias de Ecuador. Él nos dice, usando el telescopio espacial Webb, ¿se podría llegar quizá a unas medidas más exactas de la constante de Hubble? ¿Qué posibilidades hay? Sí, justamente, gracias por la pregunta. Saludos, mi estimado Miguel Ángel. Y él nos da justamente medidas más precisas con la utilización del telescopio James Webb, ¿sí? Eh, con, yendo más allá, digamos, del universo local, o sea, utilizando, digamos, varios de los métodos también. Entonces, pero no ha llegado, no ha sido tan tajante decir, o sea, el telescopio James Webb ha zanjado, digamos, cuál es el problema en la tensión de Hubble, o sea, ha realizado medidas que han comprobado las dificultades, digamos, que existe entre tanto la parte cosmológica como la parte astrofísica en el universo local, y se están realizando justamente, o sea, medidas con el Hubble para zanjar justamente este problema de la tensión que existe en la constante de Hubble. Muy bien, también tenemos saludos de Ángel Hernández, envía aplausos. Germán Flor Ceballos nos dice un muy buen resumen de la cosmología moderna. Felicitaciones a Eduardo Salgado Enríquez y saludos cordiales desde Riobamba. Saludos, mi estimado Germán. Siempre estamos en contacto, pues sí, en Riobamba también hay muchos aficionados en la Tacunga. Recuerdo en nuestra época también que nos reuníamos, nos íbamos a Limpio Pungo, en la época de Somos Aficionados también, que existen unos lindos cielos. Saludos a todas las personas que nos están viendo en la Tacunga, en Nicaragua, en Riobamba. En Riobamba, Sigan observando y incluyéndome. buenos cielos. Muy interesante charla, felicitaciones Eduardo. James Perengues López nos dice excelente presentación. Saludos de James Perengues López desde Pasto, Colombia, los mejores deseos. También tengo Saludos mi también a Pasto. pregunta personal, Eduardo. Justo refiriéndonos al James Webb, que es, bueno, tú sabes el proyecto que apenas, no creo que va ni un año, no recuerdo exactamente la fecha de lanzamiento. Pero justo el James Webb acaba de descubrir esta galaxia o este par de galaxias que aparentemente tienen más edad que el mismo universo. Ujú. Y bueno, ahí se mantuvo una discrepancia, pero asumo que esta discrepancia justo se da por este error que existe llamando atención de Hubble, no es verdad. Porque Sí, justamente aparentemente eso. la Entonces, galaxia tiene más edad que el universo, pero en realidad no es que es así, sino que más bien es como que hay un rango de error en el que está la edad claro, del universo, ¿verdad? justamente, o sea,
con qué valor de H0 le estamos Así es. tomando, o sea, con qué edad del universo le estamos tomando, sí, esas galaxias. Y lo mismo la estrella más vieja, perdón, la estrella, claro, la estrella más vieja viene a ser de las primeras estrellas, que eso es importantísimo también, esas medidas, ¿no? Hay algunas que está realizando el Hubble, perdón, el James Webb, y eso nos da también así datos para conocer mejor, o sea, hay algunos que piden, o sea, cambiemos todo el modelo cosmológico que tenemos, pero es muy difícil, digamos, así, los astrofísicos también no van a cambiar, o sea, en eso son así muy, que les gusta, digamos, no les gustan los cambios. Entonces, es muy, muy difícil, digamos así, realizar un cambio al modelo estándar de cosmología, ¿no? O sea, lo que se está es analizando, justamente reanalizando, a ver qué es todas estas observaciones, nuevas observaciones con los instrumentos que entre los próximos años se van a inaugurar en Chile, justamente para entender, pero con las herramientas actuales, o sea, sin cambiarles el modelo cosmológico, entender justamente estas primeras estrellas, eh, porque podemos tener muchos, o sea, otros modelos cosmológicos, todo para eh, eh, tratar de entender estas observaciones, estos datos que bota, digamos, James Webb, con nuevos telescopios también que se van a encontrar. Pero lo que más, digamos, se tiende es a ver, o sea, no le cambiemos el modelo cosmológico como plantean los físicos, sino con ese mismo modelo tratemos de entender, ¿no? O sea, a ver esas estrellas, las más viejas que se han encontrado, las galaxias, justamente, pero existe esas discrepancias, lo que comentas tú asimismo con respecto a la edad del universo, ¿no? O sea, cómo puede haber galaxias o estrellas a esa distancia, sí, en donde el universo todavía no estaba, digamos, no habían todavía estrellas. Entonces, es justamente ese el problema de la tensión de Hubble, de que la edad con la distancia, sí, tenemos esas discrepancias. Muy bien, excelente. No tenemos más saludos en la página de Facebook. Déjame nada más dar un breve vistazo a WhatsApp. Listo. No tenemos más preguntas del WhatsApp, pero Alexandra Naranjo, subdirectora de Astrociencias de Ecuador, quiere extender pues unos cordiales saludos para todos los expositores, para todas aquellas personas que han estado ayudando y constantemente colaborando para que esta semana del espacio, pues que culmina hoy, haya sido todo un éxito. En palabras de Alexandra, agradece a los conductores y expositores que participaron y también les invitamos el sábado 14 de octubre a la observación del eclipse anular y el 21 de octubre al Día pues, Mundial de Observación de la Luna. Qué chévere. Cordialmente invitados, fue una linda haber participado, es una linda semana del espacio. Saludos a mi estimada Alexandra, muchas gracias pues por esa invitación. Estamos a las órdenes y cielos despejados para todos y encantados así de colaborar, de aprender entre todos. Felicitaciones al equipo de Astrociencias por este esfuerzo que están realizando y adelante pues con la divulgación de la astronomía, de la ciencia. Eso es necesario, sí, para todas las mentes jóvenes, sí, abrir el entusiasmo, observar al cielo. Y por qué no, yo siempre pienso de que posiblemente tengamos aquí en el Ecuador quien resuelva estos problemas, haya un niño en alguna escuelita que se interese por este problema y posteriormente resuelva así la atención de Hubble y Un niño en sea alguna un premio escuela, Nobel. seguidor de Astrociencias de Ecuador, que casualmente vio tu charla, Eduardo. Exacto, bueno, sí, sería eso lindo. Y también hay otra cosa que aprovecho pues a todas las personas, siempre en las charlas hay quienes aficionados, más interesados, que quieren ser profesionales. Y ha sido lindo, más o menos les cuento de que a varios les hemos ayudado, sí, con cartas, con recomendaciones, ayudándole a conseguir becas para que hagan estudios de posgrado, sí, en Francia, tenemos en México también, y ha sido en este tipo de reuniones justamente. Recuerden una que estaba con Germán Flor, que nos fuimos a ver cóndores y
unas chicas de Riobamba, del SPOH, están ahora haciendo posgrado en astrofísica, ya están en el doctorado, y fue a raíz de unas charlas así de divulgativas, entonces eso también es lindo, nos enorgullece también de que personas con interés ya de profesionalizar sigan adelante con estudios sí, avanzados en astrofísica. Muchas gracias, Eduardo. Definitivamente tus palabras son alentadoras y animamos pues a todo el Ecuador a que definitivamente estén atentos a todo tipo de canal de divulgación científica. Ahora realmente en el Internet se encuentra cualquier cantidad de recursos, pero es como espacios como estos con los que uno más que los recursos que existen en el Internet, pues uno hace contactos, uno hace amistades y pues entre todos nos ayudamos y entre todos seguimos ese mismo camino. Así es. Muchas gracias, Eduardo. Me quiero despedir de la teleaudiencia de Astrociencias de Ecuador. Eh, Te invitamos a que permanezcas en la sesión de Zoom. Miguel Ángel Carrión quisiera dirigirte algunas palabras Perfecto. para finalizar y nos despedimos de la semana, pues culminamos la semana del espacio de este año 2023, invitándoles pues a los dos eventos que siguen, tanto la observación del eclipse, si es que el cielo nos permite, y también pues a la observación de la luna que se realizará una semana después. Muchas gracias por su sintonía y quedamos siempre en contacto mediante la página de Astrociencias de Ecuador. Hasta luego. Gracias.